Cordial saludo, doctor y compañero. Mi nombre es Jonathan Mejía, estudiante de la UNAD. Cordial saludo, tutor y compañero. Mi nombre es Jonathan Mejía, estudiante de la UNAD, adscrito al programa de Ingeniería de Sistemas. Y el día de hoy vamos a exponer un ejercicio de la tarea 1 del curso Física Electrónica, la cual es Introducción al análisis de circuitos resistivos. Y como nos dice en la guía, debemos dar explicación, dar conceptos fundamentales de lo que significa carga eléctrica, corriente eléctrica, tensión o voltaje, potencia eléctrica. ¿Listo? Entonces comenzamos con carga eléctrica. La cual nos dice que esta se compone de tres propiedades que son electrones, neutrones y protones. ¿Sí? La carga eléctrica es la cantidad de electricidad almacenada en un cuerpo. La carga más pequeña posible es la de un electrón. De hecho, los electrones se usan como referencia de carga eléctrica, pero la unidad de carga no es el electrón, es el columbio, en el cual se mide. Por ejemplo, los átomos de un cuerpo son eléctricamente neutros, ¿sí? Es decir, que la carga negativa de sus electrones se anula con la carga positiva de sus protones. Un protón tiene la misma carga eléctrica que un electrón, pero con signos contrarios. Por eso el conjunto del átomo tiene carga eléctrica nula a cero, nula o cero. Todos los cuerpos están formados por átomos. Entonces aquí tenemos los núcleos, los protones, electrones y neutrones. ¿Sí? Esta es la carga eléctrica. Entonces tenemos también la corriente eléctrica. Se llama corriente eléctrica al flujo de carga eléctrica a través de un material conductor, debido al desplazamiento de los electrones que orbitan en el núcleo de los átomos que componen al conductor. ¿Sí? El movimiento de las partículas se inicia una vez que en los extremos del conductor se aplica una tensión externa, como una batería. Por ejemplo, esta tensión genera un campo eléctrico sobre los electrones, que al poseer carga negativa se ven atraídos hacia la terminal positiva. ¿Sí? También tenemos varios tipos de corriente eléctrica, las cuales son la corriente continua, también llamada la corriente directa, que consiste en un flujo de cargas eléctricas que no cambia su sentido en el tiempo, es decir, que se produce en base a una diferencia de potencial eléctrico en voltaje, cuyos terminales de mayor a menor potencial no son intercambiables. Dicho de otro modo, su sentido de circulación es siempre el mismo. ¿Sí? La corriente alterna, CA, a diferencia de la continua, se trata de una corriente eléctrica cuyo sentido y dirección varía cíclicamente. Esta corriente se describe matemáticamente por ondas senoidales y en términos energéticos es mucho más eficiente que la corriente continua, por la razón por la cual la reciben los hogares y las empresas. Esta fue inventada por Nikola Tesla a finales del siglo XIX. Tenemos también la corriente trifásica. La corriente trifásica es la forma de electricidad más comúnmente generada y consiste en tres corrientes alternas de idéntica frecuencia y amplitud, ¿sí? Dadas en un orden determinado y llamadas fases. Este sistema, produce también de los experimentos de Tesla, es sumamente eficaz y por ende es el más popular del planeta. Tenemos también la corriente monofásica, se obtiene tomando una sola fase de la corriente trifásica y un cable neutro, lo cual permite aprovechar la transmisión de la energía en una tensión baja, 230 voltios, a pesar de que se emplea en muchos países por ser suficiente para hacer operaciones para operar los electrodomésticos. ¿Sí? Tenemos la tensión, vamos a hablar ahora de tensión o voltaje. Voltaje es la diferencia del potencial eléctrico. Es una magnitud física que indica la diferencia de la tensión eléctrica entre dos puntos de un circuito eléctrico. Coincide con el voltaje eléctrico e indica la energía o trabajo necesario para superar cargas eléctricas de signo opuesto. ¿Sí? Es la diferencia entre la energía eléctrica potencial que posee una carga entre los dos puntos debido a la presencia de un campo
eléctrico dividida por el valor de la carga en sí. En condiciones estacionarias es igual al trabajo realizado para mover una carga unitaria a través del campo de un punto a otro, cambiando de signo. ¿Listo? Entonces también nos dice la definición del voltaje eléctrico y la unidad de medida del voltio se debe a Alessandro Volta, quien junto con los conceptos de capacidad eléctrica y carga eléctrica utiliza por primera vez el concepto de voltaje eléctrico para dar cuenta de las propiedades intensivas y extensivas de electricidad. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. La unidad en el sistema internacional de unidades es el vatio o watts. Cuando una corriente eléctrica fluye en cualquier circuito, puede transferir la energía al hacer un trabajo mecánico o termodinámico. Los dispositivos convierten la energía eléctrica de muchas maneras útiles, como calor, luz, las lámparas, los movimientos de motores, sonidos de altavoz o procesos químicos. La electricidad se puede producir mecánica o químicamente, por la generación de energía eléctrica o también por la transformación de la luz en las células fotoeléctricas, y por último se pueden almacenar químicamente en baterías. Y ahora vamos con la pregunta problematizadora. Nos dice, ¿por qué en un circuito serie la resistencia equivalente es igual a la suma algebraica de todas las resistencias del circuito? Tomar la ley de Ohm como referencia. Primero, es factible hacer un análisis matemático de un circuito eléctrico puramente resistivo encontrando voltajes y corrientes. La ley de Ohm relaciona las magnitudes del voltaje, resistencia e intensidad de la siguiente manera. La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional de voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. ¿Sí? También depende de su resistividad R, su longitud L y de su grosor S. La resistencia equivalente del mismo es igual a la suma algebraica de cada una de las resistencias en serie del circuito. La resistencia equivalente del mismo es igual a la suma inversa de cada una de las resistencias en paralelo del circuito. Un conductor cumple la ley de Ohm solo si su curva BI es lineal. Esto si R es independiente de B y de I. Bueno, eso es todo. Buen día.